Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amados amigos y hermanos de este canal. Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión quiero compartir unas breves palabras, una breve porción de la palabra que sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del tema Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Y quiero basar esta reflexión basado en el libro de Daniel capítulo 6, versículo 10 al 22. Daniel, capítulo 6, versículo 10 al 22. Y vamos a leer la poderosa palabra del Eterno en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto que el rey había firmado. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron ante el rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace sus oraciones. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trajo para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Por eso el tema que traigo a colación, tu fe va a ser probada. Anteriormente en este canal estuvimos hablando acerca de la prueba que habían pasado estos 3 jóvenes que fueron también compañeros de Daniel, que fueron cautivos hacia Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Por ahí está el video. Ahora vamos a hablar acerca de Daniel y la prueba que tuvo que pasar Daniel y de la cual fue librado por el Dios a quien él le sirve. Conocemos que los sabios, los magos y agoreros del imperio de Media y de Persia tenían envidia de Daniel, tenían ese roce que todavía había quedado desde el gobernante Nabucodonosor hasta que Media y Persia conquistaron a Babilonia. Todavía seguía ese rencor y esa envidia hacia Daniel. Todos conocemos por la palabra que Daniel oraba 3 veces al día, por la mañana, en la tarde y la oración de la noche. Daniel nunca dejó de orar a su Dios, como era costumbre de los judíos. Cada vez que oran, no importa la nación en donde se encuentre cada judío, se coloca directamente hacia Jerusalén y hace su plegaria. Era la costumbre de Daniel que cada día, cada mañana, cada noche hacía plegarias a su Dios. Entonces, estos malévolos, magos y agoreros buscaron la manera de cómo atacar a Daniel e hicieron que el rey Darío firmara un edicto de que en un periodo de 30 días, nadie que habite en Media y Persia podía orar o pedir plegaria a ningún otro dios que no sea Darío o el dios de Darío. Darío inocentemente había firmado este edicto sin pensar en Daniel y que Daniel jamás y bajo ninguna circunstancia iba a dejar de adorar a Dios. Pero esto era una maquinación de parte de estos magos, de estos aparentes sabios de Media y de Persia para hacerle un daño a Daniel. Por eso repito el tema, tu fe va a ser probada. El hecho es que el rey hace el edicto y una vez, como de costumbre, Daniel abre su ventana, se dirige rostro hacia Jerusalén, empieza a hacer sus oraciones. Esto, al verlo de una vez, fueron con el chisme delante de Darío. Y mira con la malicia con que vinieron. Rey, ¿acaso tú no firmaste un edicto que dentro de 30 días
dentro de 30 días nadie podía adorar a otro Dios que no sea el Dios de Media y de Persia? Claro que sí, dice Darío, inocentemente actuando. Pues hay uno de los cautivos de Judea que hemos traído que no ha acatado esa orden. El rey automáticamente se enfurece y dice: tráigala a mi presencia. Cuando se da cuenta que es Daniel, pues Darío quiso, de verdad de corazón, quiso derogar esa ley, pero estos magos, esta gente que querían hacerle daño a Daniel, confirmaron y le recordaron que cualquier ley que sea firmada y sellada por el sello del rey no puede ser derogado de ninguna manera. El hecho es que ya aparentemente Daniel no tenía salida. Daniel no tenía salida y Darío lo sabía. No podía derogar ese edicto que había firmado y sellado con su sello. El hecho es que Darío le da una palabra de aliento a Daniel y le dice: Daniel, al Dios que tú continuamente oras, que Él te libre, porque humanamente yo no puedo cómo hacerlo. Y esa es, por lo menos más o menos, la historia de cómo Daniel es echado al foso de los leones. Una vez Daniel es echado al foso de los leones, Darío está pendiente de lo que pueda pasar. Darío sabía que el Dios de Daniel, que lo había librado antes, había escuchado las historias de que anteriormente el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que era el mismo Dios de Daniel, había librado a estos jóvenes del fuego. Tenía la fe suficiente para creer que también podía librarlo del foso de los leones. Y así sucedió. La noche pasó, Daniel no fue devorado. Al otro día Darío llamó a Daniel y efectivamente Daniel estaba vivo. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel? La Biblia dice: porque Dios envió a su ángel y tapó la boca de los leones. Yo tengo una teoría también, y es que los leones no se comieron a Daniel porque Daniel andaba en el espíritu y los leones comen carne. Recuerde que Pedro dice más adelante que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ese león rugiente va a devorar a aquellos que andan en la carne. Aquellos que andamos en el espíritu, ningún león, por más que ruja, podrá devorarnos, porque nosotros creemos en el verdadero león, que es el león de la tribu de Judá. Amigo y hermano que me escucha, nuestra fe va a ser probada. Estos hombres quisieron y no pudieron, pero quisieron hacer que Daniel dejase de orar por 30 días. Para Daniel esto era una afrenta, no poder orar al Dios de su salvación. Para cualquier otra persona quizás, 30 días pasan, yo lo espero, pero para Daniel era un compromiso serio. Orar para Daniel era como respirar para cualquier ser humano, o sea, era como alimentarnos, era algo vital. Durar 30 días sin orar para Daniel era morirse espiritualmente, y de ninguna manera iba a permitir que un edicto, un mandato de algún rey humano le impidiera comunicarse con su Padre Celestial, con el Dios del cielo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Daniel? ¿Cuánto podemos aprender de esta historia? Que nada puede separarnos y desconectarnos de la eternidad. No importa el edicto, no importa nada en este mundo más que tener comunión con nuestro Padre. En algún momento de la vida nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser tentados y muchas veces obligados a dejar de hacer cosas para Dios, ya sea por una amenaza, ya sea por lo que sea. Usted sabrá la batalla que está viviendo, yo conozco la mía, usted conoce la suya, pero aprendamos de Daniel, que ante una amenaza y un edicto de un rey, ante la muerte y aunque lo lanzaron al foso de los leones, Daniel jamás permitió que eso lo amedrentara. Porque primero Daniel conocía al Dios que Él le sirve. Es muy importante conocer al Dios que le estamos sirviendo. El Dios que dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, la oración trae poder. Daniel, que oraba 3 veces al día, dice el ángel: Daniel, tú eres muy amado en el cielo. ¿Qué provoca la oración? ¿Qué provoca la conexión entre el cielo y la tierra? ¿Qué provoca que el cielo y la tierra se unan? La oración que tú haces delante de Dios. Por eso es importantísimo. Fíjate que el enemigo pudo quitarle cualquier cosa a Daniel, pero trató de quitarle lo más importante que tenía Daniel en esta tierra, y era la comunión, la comunicación, la única vía que tenemos para hablar con nuestro Padre, que es la oración.
Para Daniel, valga la redundancia, era una afrenta dejar de orar a Dios por 30 días. Para cualquier otra persona quizás no sea nada, pero para Daniel, para un hombre, para un profeta como Daniel, esto era una afrenta. Así que Daniel no iba a permitir jamás que nadie quitara la comunión que tenía con Dios. El apóstol Pablo más adelante diría: ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Persecución, hambre, pestilencia, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo sé que en esta vida vamos a tener aflicciones. Yo sé que en esta vida vamos a tener momentos difíciles. Estamos luchando contra un sistema que es enemigo de Dios y de las cosas de Dios. Pero algo tenemos que tener pendiente siempre, y es que Dios está con nosotros. Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué edicto, qué mandamiento, qué circunstancia de la vida podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No te amedrentes por nada ni por nadie. Aunque el enemigo venga como río, dice la Biblia, el eterno Dios levantará bandera por nosotros. Daniel tuvo que enfrentar los leones y Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Yo no sé qué tú vas a enfrentar de ahora en adelante. Yo no sé qué tú estás enfrentando en este preciso momento, pero yo sí sé que tenemos a un Dios todopoderoso. Repito, tenemos un Dios todopoderoso que se mueve de una manera misteriosa y sabe resolver los problemas de una manera que tú no te imaginas. Simplemente tienes que tener fe en ese Dios que prometió y dijo: yo estoy contigo como poderoso gigante. Dios le dijo a Josué: yo estoy contigo siempre, solamente te pido una cosa, que seas fuerte, que seas valiente para poner por obra mis mandamientos, no te apartes de ellos, ni a diestra ni a siniestra, y todo lo que emprendas, yo te lo aseguro, dice el Señor, que prosperará. Prosperará. Tu fe va a ser puesta a prueba, pero como dice Pedro, nuestra fe, una vez puesta a prueba, será reluciente como el oro. Una vez que pasemos esa prueba, nuestra alma será elevada, nuestro espíritu será fortalecido, y entonces estaremos más cerca de aquel que prometió que está con nosotros todos los días. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu fe va a ser puesta a prueba, pero Dios está contigo cuando pases por las aguas y cuando estés en el fuego de la prueba. Shalom para tu vida.